Este sábado en Ciudad de Ciudades vamos a hacer un recorrido por el Auditorio Nacional, este importante centro de entretenimiento y cultural, el más importante del país y uno de los más relevantes a nivel internacional. Vamos a ver también dónde está ubicado, su entorno, el Campo Marte, el Bosque de Chapultepec, la oferta que existe en su entorno como el Museo de Antropología, el Museo de Arte Moderno, la zona hotelera de Polanco. Todo ello lo vamos a ver hoy en Ciudad de Ciudades. Acompáñenos. Auditorio Nacional. Mucha gente se preguntará, ¿y por qué está aquí, en el Bosque de Chapultepec? ¿Qué lo antecedió? Pues es muy curioso, pero en estos terrenos donde se encuentra el Auditorio Nacional, la Unidad Artística y Cultural del Bosque, el Campo Marte y esta extensión tan amplia de zonas verdes, uno se preguntará, ¿qué había ahí antes? Pues durante la época de don Porfirio se pensó que aquí se haría para 1910 una exposición universal como las que se hacían en Europa y la emblemática de la Exposición Universal de París, donde la Torre Eiffel apareció. Recuerden que ese lugar en París se llama el Campo de Marte y aquí curiosamente se le puso el mismo nombre. Porfirio Díaz había concebido organizar un evento de tal naturaleza para celebrar el centenario de la independencia de México. Se concretaron muchísimas obras, como el Ángel de la Independencia, que esa es el mejor símbolo, pero no se pudo concretar la famosa exposición. Y quedaron esos terrenos muy amplios, destinados sobre todo después a actividades ecuestres, a la equitación, porque en la proximidad, lo que hoy es el Boulevard Manuel Ávila Camacho o periférico, había la Avenida del Castillo, una avenida extraordinaria, muy bella, que ligaba con lo que hoy es también el Campo Militar número 1 o la Secretaría de la Defensa Nacional. Era una zona donde muchos terrenos fueron ocupados por militares y desde luego el polo, que era un deporte y sigue siendo de equitación muy relacionada precisamente con este sector, aquí lo practicaban. Y se quedó como el Campo Marte, como una tribuna para practicar el polo. Más adelante, en uno de los terrenos que era igual al Campo Marte, se decidió en 1952 por Miguel Alemán, en una época también trascendente para el país en cuanto a la infraestructura que se hizo para la cultura. El sexenio de Miguel Alemán se caracterizó por hacer las grandes obras públicas como la Ciudad Universitaria, al sur de la Ciudad de México, el Aeropuerto Internacional, el viaducto, la primera obra de vía rápida, la costera Miguel Alemán, todo el desarrollo de Acapulco viene ligado precisamente a esa época. Curiosamente, muchas de esas obras llevaban su nombre, el multifamiliar Miguel Alemán en la Colonia del Valle, el viaducto que ya me he referido, la costera en Acapulco, pero bueno, independientemente de ello, dejó una gran infraestructura para el país. Y una de esas obras fue el Auditorio Nacional, que se inauguró en 1952, junto con un conjunto de teatros y oficinas a su espalda para dotar al INBA, al Instituto Nacional de Bellas Artes, que en esa época también se fundó con Carlos Chávez. Los principales creadores culturales, escritores, músicos, arquitectos, ingenieros, pensadores, políticos, realizaron toda esa infraestructura a la mitad del siglo XX, que hoy seguimos gozando transformada mucha de ella. Pero también se desarrollaron algunas infraestructuras militares muy próximas. Se encuentra el Casino Militar y enfrente se desarrolló la Colonia Polanco, todo un desarrollo que viene enfrente justo del Auditorio Nacional, y una de esas calles, curiosamente, lleva el nombre de Campos Elíseos.
cuando todos los nombres de las calles de Polanco, la nomenclatura, se refiere más bien a filósofos, a escritores y pensadores universales. Qué curioso, ¿verdad? Pero por eso quedó esa huella del deseo todavía porfirista de llamarse Campo Marte, Campos Elíseos, un obelisco dedicado a Simón Bolívar en la entrada a Polanco que va a dar después al parque hoy Abraham Lincoln. Este es un poco el entorno y la situación de la época en la cual fue construido el Auditorio Nacional en su primer momento. Más adelante, ya hacia la década de los años 90, era necesaria su rehabilitación, una transformación. Habían pasado 40 años y ese recinto, que prácticamente era una sección de estadio enorme para 15,000 personas en aquella época, pero cubierto, requería ya de las nuevas tecnologías, de la acústica, de ajustar la dimensión de su foro para que se viera y se escuchara mejor, de las instalaciones ya electromecánicas que con el tiempo estos recintos internacionales lo requerían, y fue como en 1991 Abraham Sabludowski y Teodoro González de León, como arquitectos, hicieron la remodelación que hoy gozamos y tiene una gran relevancia en la Ciudad de México. Se ha convertido en lo que se llama un punto de referencia, un landmark en términos norteamericanos, un hito en el cual decimos por el Auditorio Nacional, frente al Auditorio Nacional, y hoy cuenta con una estación del metro, muy importante, y es un centro de transferencia de transporte. Aquí llegan muchas líneas de autobuses que convergen y se interactúan con la estación del Metro Auditorio. Pero qué decir de un gran número de trabajadores en la zona de oficinas, en la parte inferior de las Lomas y de Polanco, que acuden y llegan cotidianamente a la estación Auditorio y caminan algunos 500 metros, otros más, hasta 2 kilómetros, para llegar a sus oficinas. La estación Auditorio hoy se ha convertido en unos puntos de mayor concentración de ejecutivos, de personas que trabajan en muchas oficinas para que puedan llegar a su trabajo. Vale la pena resaltar la importancia internacional que siempre este lugar, independientemente del auditorio, ha tenido. ¿El por qué? Desde un principio, cuando fue concebido como una extensión del bosque de Chapultepec, dentro de la idea de los grandes bosques urbanos en otras ciudades, el haberse pensado que aquí fuera el recinto para una exposición universal de la talla de las que se dieron muchas durante el siglo XIX y principios del XX, que después, con el tiempo, se realizaran aquí pues las Olimpiadas y los Juegos Olímpicos, toda la parte de gimnasia. El Auditorio Nacional fue el recinto para que en los Juegos Olímpicos aquí se desarrollara eso, y previo la Olimpiada Cultural. Es un punto de referencia internacional. Los hoteles, la zona hotelera de Polanco y el Paseo de la Reforma como la principal avenida del país. Así es que siempre ha estado a esta escala de apostarle a una presencia más allá de lo nacional para estar colocado en un plano mucho más universal. Por ello, hoy es uno de los recintos más considerados a nivel del espectáculo mundial, por la calidad de lo que aquí se presenta, por la calidad también de cómo se presenta, porque no es únicamente el artista, la compañía de danza, musical, el de circo o la sinfónica, sino las condiciones en las cuales se realiza, las facilidades que se dan, porque estamos en una explanada de un espacio abierto extraordinario en la Ciudad de México. Por eso se vuelve también esta referencia, una explanada muy bien realizada y pensada por Teodoro González de León y Abraham Sabludowski, en un espacio abierto, levantado sobre Reforma, con una escalinata que nos recuerda mucho las plataformas mesoamericanas del México antiguo, de nuestras zonas arqueológicas, y con un vestíbulo ampliamente generoso, un vestíbulo prácticamente al aire libre, pero cubierto para cuando llueve, pero que permite precisamente eliminar el aire acondicionado o los ventanales y estar viendo la zona hotelera de Polanco, los edificios, el paisaje urbano del entorno, los árboles del bosque de Chapultepec. Hoy nos coloca esta plataforma y este lugar en un recinto de talla internacional, orgullo de la Ciudad de México.
Algunos habrán escuchado sobre las lunas del auditorio. ¿Y por qué las lunas? ¿Y cuándo? Bueno, las lunas porque la escultura que está a mi espalda es una escultura titulada La Luna, hecha por Juan Soriano, el escultor y pintor mexicano ya fallecido, que en 1993 colocó esta escultura aquí y se ha convertido como el símbolo del Auditorio Nacional. Es por ello que cada octubre se realizan aquí las lunas del auditorio. ¿Por qué octubre? Porque se dice que las lunas más bellas son las de octubre. Y aquí hay un día de festividad con espectáculo y muchos músicos e intérpretes de la canción popular que realizan esa fiesta. Hay un tapete rojo y se realiza esta actividad, las lunas del auditorio. Pero hay otras esculturas también en el interior del vestíbulo y otras obras artísticas que los invito a que los recorramos en el interior ahora en nuestro siguiente bloque. Este vestíbulo del Auditorio Nacional quizá es una muestra de la espacialidad generosa de articulación con la ciudad y el poder estar prácticamente al aire libre, porque tan solo una cubierta lo separa, pero el viento pasa libremente. No hay ventanales, no hay un aire acondicionado, como en muchos de los vestíbulos de recintos de esta naturaleza, en el cual uno se adentra y prácticamente está uno en una caja ciega, donde uno no sabe si en el exterior hay un día nublado, soleado, si hace frío, si hace calor, si está lloviendo, si es de día, si es de noche. Esto aquí sí se puede registrar. Uno acude y se mantiene en este vestíbulo que es siempre la antesala, como se dice, es lo previo a entrar al salón, a la sala principal. Es donde se nos organiza, por qué puerta entrar, dónde pasar quizá si es necesidad de pasar a los baños, tomar algún alimento, refrescarse, organizarse o quedarse de ver en muchas ocasiones con las amistades o las personas que uno frecuenta para visitar estos lugares. Este vestíbulo tiene esa gran característica, es prácticamente una extensión de la ciudad que se mete o desde el interior uno sigue viendo la ciudad. Ve uno los edificios del entorno, los árboles, la vegetación y no pierde uno referencia de ubicación. Pareciera algo sin sentido, pero no, nos da mucha seguridad y confort cuando uno habita estos lugares. Y ya después también llaman la atención los materiales, lo bien pensados que están. Este concreto martelinado, como se le conoce, que es un concreto cinceleado que tiene grano de mármol y que es de un facilísimo mantenimiento y además de resistencia muy fuerte. Pero lo otro, pues prácticamente no hay que limpiar ventanales, es el aire lo que está aquí, no hay vidrios más que los del domo para no mojarnos, evidentemente. Y todo lo demás es de un fácil mantenimiento como si fuera un estadio, porque la capacidad tan grande nos aproxima a lo que es un estadio y los volúmenes y la necesidad en ocasiones de desahogar por emergencia a un público que está ahí. Por medidas de protección civil se tienen que abrir todas estas puertas. Entonces hay una forma de desahogo o vomitorios, como se le dice técnicamente, que no es muy agradable, pero así se le dice. ¿Cómo puede vomitar el edificio en caso de algún siniestro o de una emergencia? Pues aquí se da con enorme facilidad. Pero además este vestíbulo permite que en los intervalos, en los intermedios de un espectáculo, uno puede aquí encontrarse en el descanso con las otras personas o hacer una pausa para continuar si es que el espectáculo es muy grande o tomar alguna bebida. Esas son las características realmente mayores que tiene este lugar, además de contar con escaleras, con rampas y diferentes recorridos, lo que el famoso arquitecto suizo Le Corbusier decía que era la promenade arquitectural, es decir, los paseos arquitectónicos. Ya en su interior, el poder subir por cualquiera de sus rampas, escaleras, nos va dando diferentes vistas y así podemos apreciar el Paseo de la Reforma, vistas o tiros desde la parte superior que le dan todavía una mayor característica. ¿Qué siente uno en este espacio? Una gran espacialidad abierta, libertad de movimiento, aire con el cual refrescarse después de estar en una sala de esa dimensión. Esto es el vestíbulo del Auditorio Nacional.
Me refería yo a los paseos arquitectónicos. Esto que estoy haciendo es un paseo arquitectónico. No únicamente paseamos por los exteriores de la ciudad, por un parque, por la banqueta, por un camellón, por una plaza. Hay edificios que permiten que caminemos y que paseemos al interior de ellos. Una estructura de tal naturaleza nos los permite. Hay que generar escaleras, rampas y diferentes plazoletas para desaguar y desfogar a la gran cantidad de personas. Pero, ¿qué es lo que es este paseo? Pues es una experiencia arquitectónica, porque nos permite ver formas muy sugerentes, poder tener vistas, poder tener experiencias que pocas veces tenemos, vistas desde arriba, vistas desde abajo, elementos volumétricos. Eso es la arquitectura enriquece. Cuando entramos a Bellas Artes sentimos esos placeres. Algo semejante es lo que experimentamos en todos estos paseos arquitectónicos. Aquí, Teodoro González de León y Abraham Sabludowski, los arquitectos que se encargaron de esta remodelación, se dieron realmente un enorme gusto y placer para darnos y ofrecer a quienes visitan el auditorio, más allá de escuchar un concierto, de ver una película, una ópera, un espectáculo, el poder recrearse estéticamente con la belleza de un edificio de esta naturaleza. La arquitectura contemporánea, pública, robusta, hecha para resistir realmente a volúmenes de personas muy amplios, debe ir acompañada también en estos vestíbulos por arte contemporáneo. Y esto es parte de la colección del Auditorio Nacional. La escultura de Manuel Felgueres, que se encuentra ahí en acero, de este gran escultor mexicano, está ahí presente en esta zona de la cafetería. Acero al carbón, como viene, casi describiéndonos como si fuera una embarcación. Pero también hay obras como la de Vicente Rojo, el escultor y pintor de origen español, que ha hecho una gran labor en México dentro del arte geométrico y todo. Vemos estos colores y este material y la escala también de la escultura más amplia. Al fondo es una pieza también de uno de los coautores de este edificio, que es Teodoro González de León, hecha en metal también. Entonces lo que observamos es que piezas de esta naturaleza acompañan los vestíbulos y qué decir de la cortina de Rufino Tamayo, que son estas sandías tejidas precisamente con una urdimbre muy fina en Japón, con el colorido característico de la obra de Tamayo, que aparece en algunas ocasiones en el foro cuando la escenografía lo permite. El arte contemporáneo, el arte de la época en la cual fue hecha esta remodelación, acompaña también el auditorio y es una de sus riquezas. Los edificios no únicamente tienen una función de servir literalmente o unilateralmente para lo que están diseñados, sino están llenos de complementos como lo hemos estado viendo. Recorramos el Auditorio Nacional. Durante 40 años, desde 1952 hasta 90, 91, cuando fue remodelado, el Auditorio Nacional fue prácticamente también un recinto ferial. Aquí se realizaban anualmente una feria que durante mucho tiempo tuvo éxito en la Ciudad de México, la llamada Feria del Hogar. Se hacía aquí anualmente, después se trasladó al Palacio de los Deportes, pero se ocupaba gran parte de lo que hoy es la explanada y el frente del auditorio, porque su forma era distinta, era una especie como de rebanada de pastel, originalmente el Auditorio Nacional. Se llevaba aquí la Feria del Hogar y muchas otras exposiciones de la industria soviética en aquel entonces, de la industria alemana. Hay una anécdota muy curiosa.
La primera combi que llegó a México llegó en una exposición de la industria alemana que se realizó justamente aquí en el Auditorio Nacional. Llegó esa combi, se expuso y generó un furor enorme en México. Nadie se imaginaría que años después la combi fuera tan popular en algunos aspectos de los campers y el desarrollo en México, como también de los famosos colectivos en nuestra ciudad. Pero también el Volkswagen, el famoso escarabajo, el bochito, llegó en esa exposición y se desarrolló después la fábrica de Puebla de Volkswagen. Así es que el Auditorio Nacional ha sido testigo de muchísimos de estos eventos. ¿Qué decir de las Olimpiadas culturales? Aquí se transformó gran parte de su escenario con plataformas para que todos los eventos de gimnasia y muchos otros se dieran aquí efecto en este auditorio. Ha sido sede de juegos de básquetbol para recibir a los Harlem Globetrotters, estos famosos basquetbolistas norteamericanos, juegos de demostración de tenis, espectáculos del Holiday on Ice, espectáculos circenses que se han movido a lo largo del tiempo sus propias estructuras del interior del auditorio. Pero fue sobre todo un recinto ferial. Se asociaba con la gran feria y la extensión que se dio en algún momento al Campo Marte. A partir de su remodelación, se acotaron mucho sus funciones, se le dio más esta vocación de centro de arte y cultura y se organiza de otra forma la vida, que se fue yendo a esas actividades, dice uno, ¿a dónde se fueron? Hay recintos feriales, han aparecido en la ciudad centros de convenciones donde se realizan estas exhibiciones, no necesariamente en espacios tan abiertos como el Palacio de los Deportes, sino en esos otros lugares. Hoy se realiza lo que durante 4 décadas el Auditorio Nacional recibió aquí en la Ciudad de México. Nos encontramos en el interior del Auditorio Nacional, en su sala principal, con el doctor Gerardo Estrada, quien es el coordinador de este recinto. Gerardo, gracias por recibirnos. No, al contrario, muchas gracias por estar con nosotros. Coméntanos un poco la presencia, cómo está posicionado actualmente el Auditorio Nacional a nivel nacional e internacional. Bueno, sin lugar a dudas, el Auditorio Nacional sigue siendo el primer centro de espectáculos de México y de América Latina, con mucha diferencia entre este escenario y el que le sigue. Hay una diferencia de cerca de un 60% en el número de espectadores anuales. El Auditorio Nacional recibe anualmente 1.800.000 personas y por otro lado está considerado en cuanto al número de personas en escenarios de este tipo, el que tiene el mayor número de espectáculos y el que tiene mayor número de audiencia. El que le sigue es el Royal Albert Hall de Londres, es el que está en segundo lugar. Entonces el auditorio pues tiene una situación, digamos, excepcional realmente en lo que es el contexto global. En promedio, ¿cuántos espectáculos o eventos culturales se realizan aquí? Porque es conocido como el Centro de Arte y Cultura Auditorio Nacional. Tenemos aproximadamente 280 funciones al año, lo cual no quiere decir necesariamente que no esté ocupado, porque hay algunos espectáculos como el que ahora tenemos de Madagascar, que requieren 3 días para instalarse, o sea, la gente está trabajando, preparando la escenografía, etcétera, pero de ocupación y de funciones tenemos 280 promedio al año. Nosotros vemos cuando esto está pletórico para un espectáculo a 10,000 espectadores en promedio, pero también existen otros usuarios o trabajadores. ¿A cuánto ascienden? ¿Cuántos trabajadores son los que preparan un espectáculo cuando aquí se da? Bueno, todo depende de las complejidades del espectáculo, de las necesidades escenográficas, de luces, etcétera. Pero el auditorio puede pasar de tener un equipo básico de 120 personas a estar 500 personas trabajando durante un espectáculo aquí en ese momento. Todos los tramoyistas, iluminadores, exactamente, acomodadores, vigilancia, etcétera, todos los servicios que requieren. Las entrañas del auditorio, que veremos algunas imágenes maravillosas de su paso de gato, de sus telones, de toda la telonería y vistas que generalmente el público no conoce. Háblanos de la diversidad de la oferta que presenta el auditorio a nivel nacional.
Bueno, esta es una característica muy importante porque por un lado el auditorio recibe espectáculos tradicionales, digamos, las presentaciones de los clásicos de la música popular mexicana, Luis Miguel, Juan Gabriel, Emanuel y Mijares, que ha tenido un gran éxito recientemente, Julio Iglesias, figuras nacionales e internacionales. Pero por otro lado también en el auditorio se sucede cosas como las transmisiones en vivo y en directo del Metropolitan Opera House de Nueva York, que esto es toda la temporada que va de octubre a mayo de todos los años, en donde todos los sábados por la mañana se puede escuchar aquí y ver en vivo la ópera que está sucediendo allá en Nueva York. Ahora estamos haciendo transmisiones también de funciones del Ballet Bolshoi de Moscú que pasan aquí en algunos domingos. Hay por supuesto también la temporada en vivo de la Compañía Nacional de Danza del Instituto Nacional de Bellas Artes del Cascanueces todos los fines de año. Tenemos espectáculos para niños como Ahora Madagascar y otro que se llama Amuse. En fin, la cantidad de espectáculos, todo el abanico del entretenimiento está presente en el Auditorio Nacional. Háblanos para ti cuáles son los acontecimientos más relevantes de este recinto a través de su historia. Bueno, es una larga historia, esto se abrió a principios de los años 50 y aquí ha habido informes presidenciales, ha habido, ¿cómo se llama?, reuniones, ya decía, de tipo político, de diversas índoles. Ha habido también, bueno, espectáculos que en su momento en México eran insólitos e inusitados. Aquí fue el primer concierto de rock que hubo en México ya legal y permitido, que fue el de Polanca, ¿no? Donde todavía estaba la vieja estructura del auditorio, donde la anécdota que se recuerda es la chica que se quitó el suéter, ¿no? La chica del suéter. Entonces, bueno, y como eso, bueno, pues, digo, homenajes a todos los artistas que me puedes mencionar. Podemos hablar de toda la historia artística de la música popular mexicana y sería difícil encontrar con quién no estuvo presente. Las figuras como Pedro Vargas, Lola Beltrán, en fin, todos estos nombres que han hecho la música popular, por supuesto Armando Manzanero en los últimos años, pues todos han estado aquí, así es que es muy difícil escoger uno importante y podemos herir susceptibilidades si decimos que uno fue más importante que el otro. Se dieron los primeros festivales de blues durante una época, dando esto que mencionabas tú del rock y de algunos eventos que estuvieron mucho tiempo contenidos en México y en la ciudad y todo el país, con el temor de que se reunieran los jóvenes. No era común ver festivales de rock, de blues y de música electrónica. Hoy se dan en foros mucho más abiertos y hay muchos festivales, pero este fue el primer recinto donde se dio. Sí, por supuesto. Grupos musicales como Chicago tocaron aquí y eran las transformaciones enormes. Hoy puede ser de lo más común ver en esta programación. Casi 3 días por semana hay eventos. 3 o 4 días, sí. Y hay veces que hay 2 en un solo día, ¿no? Entonces es un lugar, por eso hablaba yo de un nivel de ocupación verdaderamente extraordinario y de un esfuerzo permanente de todo su personal, particularmente del técnico, por transformar el escenario, no de la noche a la mañana y volverlo otra cosa. Eso siempre es una maravilla verlos trabajar. ¿Qué crees que es para el habitante de la Ciudad de México, y no solo de la Ciudad de México, el habitante nacional, porque a muchos de esos espectáculos viene gente de muchos estados de la República precisamente a gozar de lo que aquí se presenta? ¿Qué significa el Auditorio Nacional reforzando su nombre? Yo creo que es un referente indispensable para saber qué está vigente y qué es lo importante en el mundo del espectáculo en México. El auditorio es el referente número 1. Ahora sí que, parodiando la canción, si tú tienes éxito aquí, ya tuviste éxito en todas partes. Es el gran reto para el artista, es el gran reto para el creador. Además de su extraordinaria calidad arquitectónica y de instalaciones, ¿qué opinas de su ubicación urbana? Bueno, yo creo que está sin duda en el mejor lugar de la Ciudad de México. Estamos aquí en la confluencia de las vías rápidas, el periférico, el viaducto, la calle más importante de la Ciudad de México, que es el Paseo de la Reforma. No únicamente se cuenta con esta amplísima sala, hay un pequeño sitio anexo al auditorio que forma parte de las instalaciones llamado el Lunario, dentro de todos estos términos de las lunas, que
también ofrece este tipo de actividades, pero en una escala menor. Háblanos un poco de él. Bueno, cuando se hizo el auditorio se intentó hacer un restaurante junto con el aledaño al auditorio y se creó uno que se llamaba El Teatrón, que tenía diseño de Philip Starr, por cierto, sus muebles, pero por X razones nunca funcionó y más tarde se le ocurrió a la señora García Cepeda, a Maraki, a convertirlo en un centro de espectáculos, también una especie de café-teatro, ¿no? Al estilo muy europeo, ¿no? Y entonces comenzó a haber otro tipo de espectáculos, ya no de grandes dimensiones, sino jazz, música más íntima, grupos más pequeños, y en donde tú puedes estarte tomando una copa, de buscar un pequeño bocadillo, qué sé yo, y entonces pues, ha tenido un éxito también fenomenal, es decir, el Lunario está lleno 5 o 6 días a la semana, y al igual que el Auditorio Nacional, tiene una diversidad de programación realmente excepcional. Es imposible no mencionar las capacidades y las características técnicas que tiene este auditorio, ¿no? La acústica, la iluminación, la isóptica, que es este ángulo para que se pueda ver bien siempre y que la cabeza de quien está enfrente de nosotros no nos impida ver el espectáculo, las pantallas que lo reproducen para quienes están más lejos, pero también su flexibilidad. Háblanos un poco de esas características que tiene las instalaciones del auditorio. Bueno, mira, por ejemplo, aquí se han hecho espectáculos estos de patinaje artístico sobre hielo y entonces eso implica remover las butacas de toda la primera parte digamos, el primer piso para que quede plano, ¿no? Entonces todo esto se levanta y se puede ahí uno colocar la gran pista que trae los espectáculos. Esa sería una de sus características. Dos, evidentemente la iluminación, todos los circuitos y todo de iluminación del auditorio son de lo mejor que hay en México. Gerardo Estrada, ha sido realmente un placer conversar contigo en este recinto que generalmente lo vemos lleno de espectadores. Es totalmente distinto ver un lugar desde sus entrañas y enterarse de cómo es todo lo que está atrás de bambalinas para que pueda ofrecer lo que 3 o 4 veces por semana le da precisamente al centro del país. Muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias. Se me hizo fácil borrar. Veamos algunas de las camisetas que mencionaron. Aquí se encuentra la de Juan Gabriel cuando presentó su álbum Gracias por Esperar. Está la camiseta, el logotipo, la imagen de ese tour y desde luego alguna gorra que también eran muy frecuentes. ¿Y qué decir de Luis Miguel en ese álbum que fue Aries? Hay que destacar que Luis Miguel y Juan Gabriel son de los más populares en este Auditorio Nacional y que más presentaciones han tenido a lo largo de la historia. Juan Manuel Serrat no podía estar ausente, este gran cantautor, cuando siempre hace referencias a la poesía y este álbum de su Latinoamérica Tour del 94 que habla de Nadie es perfecto. Dice, unos están mejor, otros peor, otros simplemente ya no están. Juan Manuel Serrat. Cristian Castro, también aparece su camiseta, como la de muchos otros grandes artistas que han estado aquí presentes en el Auditorio Nacional.
Se refería el doctor Estrada a la extraordinaria ubicación de este recinto. Se dice en bienes raíces location, location, location. Eso es lo que le da la categoría y calidad a un lugar. El Auditorio Nacional está en el corazón del bosque de Chapultepec. ¿Pero qué es Chapultepec? El corazón ambiental, el gran pulmón de la ciudad, un bosque urbano de calidad, pero sobre todo el centro natural para la cultura, Museo Nacional de Antropología, el Museo de Arte Moderno, el Museo del Niño, el lago de Chapultepec, el zoológico, la Casa del Lago y un sinfín de atractivos que tiene este gran centro que congrega precisamente a la población de la zona metropolitana de la Ciudad de México, quienes vienen aquí. Y desde este punto nos tuvimos que subir a la azotea de este auditorio para ver la espectacular vista y reconocer muchos de los lugares que le quedan cercanos. Mucho más cerca de lo que uno piensa. Podemos ver desde luego el Paseo de la Reforma, toda la zona de los hoteles de Polanco que están frente al auditorio, la calle de Rubén Darío, el castillo de Chapultepec se ve con absoluta claridad, el Campo Marte y su vecina Unidad Artística y Cultural del Bosque, donde se encuentran teatros de gran relevancia como el Teatro del Bosque, hoy llamado Julio Castillo, el Teatro del Granero, el Teatro de la Danza, la sede de la Compañía Nacional de Danza. Aquí hay una escuela de danza, la Escuela Nacional de Danza está aquí, donde practica, donde ensaya, donde hace sus representaciones. Pero también se encuentran oficinas, las oficinas de la Dirección General del Instituto Nacional de Bellas Artes, en este extraordinario lugar de una centralidad realmente inaudita. Podemos reconocer construcciones más lejanas como el World Trade Center que está sobre la calle de Insurgentes, la torre reconocida como de Mexicana, hoy ya no lo es, de esta empresa, y otras construcciones como la Torre Insurgentes hasta donde se encuentra el Teatro Insurgentes. Son puntos que se reconocen desde este lugar tan bien ubicado en la Ciudad de México que hace que se pueda llegar de muchas maneras. Al estar en esta azotea, es casi imposible no pensar por qué no utilizamos más las azoteas. Hay toda una serie de programas para utilizar ya las azoteas de forma verde, las famosas azoteas vegetadas, naturizadas, enverdecidas. Pero qué mirador, qué vista se tiene desde este lugar. Realmente se apetece, como en otras partes del mundo, como en jardines públicos, como los Kew Gardens de Londres y muchas otras ciudades próximas, por ejemplo, como Nueva York, para apreciar el Central Park, el que aquí se pudiera tener un mirador. Aprovechar parte de esta azotea, es tan solo una idea, para desde este punto gozar de este perfil urbano poco común en la Ciudad de México, donde generalmente decimos que no es tan verde, que está llena de una serie de problemas. Al estar aquí nos reconfortamos con nuestra ciudad, nos damos cuenta de la belleza de la misma y el Auditorio Nacional da esa posibilidad. Un tema quizá para futuro, el aprovechar una parte de la azotea como un mirador urbano, quizá un lugar donde tomarse un café, una nieve, un agua, para refrescarse del calor y gozar del entorno del bosque de Chapultepec y las colonias que lo rodean aquí en pleno corazón, en un lugar neurálgico en la Ciudad de México. Una vez que descendimos desde la azotea del auditorio a esta plataforma, a la tierra, al Paseo de la Reforma, y vemos de nuevo su fachada y su articulación urbana, nos hace pensar que esto es más allá que un enorme centro de arte y cultura y espectáculos. Es un complejo cultural en el sentido estricto, por la diversidad de actividades que presenta, por su oferta de programación,
pero también por lo que atrás de él se encuentra, los teatros, la danza, la educación para la danza, el entretenimiento. Es un lugar realmente muy frecuentado por quienes visitan la Ciudad de México, porque además para el turismo también es uno de sus destinos importantes, llegar a visitar o a encontrarse con algún espectáculo, una temporada musical o escuchar a un artista. Si nos ponemos a nivel mundial, es muy importante saber que las principales ciudades del mundo siempre tienen referencias de esto. Nueva York, pues el Lincoln Center, el Carnegie Hall. En París, el Odeón de París y muchísimas otras salas de espectáculos que siempre existen en el mundo. No se puede pensar en Milán sin la Scala de Milán, sin la Ópera de París y muchos otros lugares. El Auditorio Nacional lo es para la Ciudad de México, es un orgullo realmente que exista, que se mantenga también, que tenga esta amplia respuesta de la ciudadanía y que se hayan conjuntado una gran arquitectura, un espacio extraordinario, un público ávido y que cada vez le da más ánimo a que siga viviendo y sin duda que la Ciudad de México esté viva. Hoy en Ciudad de Ciudades visitamos, recorrimos, nos adentramos en este lugar tan emblemático y los invito a que el próximo sábado nos sigan escuchando y viendo sobre todo en este programa dedicado a la Ciudad de México.